Hoy vamos a contar la historia del electrón, porque a nosotros siempre nos presentan al electrón como la partícula negativa que está dentro del átomo y que está girando alrededor del núcleo, ya. Pero en realidad nunca nos cuentan pues, su historia, así que hoy la vamos a contar. Y para eso nos tendremos que subir a los hombros de los Thomson y veremos más allá. Comencemos. Todo inició finalizando el siglo XIX, cuando el señor William Crookes inventó un aparato, el cual constaba de un tubo de vidrio que tenía un gas a muy baja presión dentro de él. Entonces se decía que estaba al vacío, pues porque era un gas a muy baja presión, como en el espacio. Bueno, en fin. Entonces estaba como en el vacío y que en cada uno de los extremos de este tubo tenía dos electrodos, uno negativo y otro positivo, un cátodo y un ánodo. El señor William observó que cuando se elevaba o cuando se llevaba a una diferencia de potencial muy alta entre el electrodo negativo y positivo, del cátodo salía un rayo de luz, salía un rayo luminoso que iba desde el cátodo hasta el ánodo. Entonces el señor Crookes dijo como que wow, estoy observando un rayo que sale del cátodo, lo voy a llamar rayo catódico y se llama así. También a ese tubo de Crookes también se le llama el tubo de rayos catódicos. Este tubo es bastante importante en la historia de la ciencia, en especial en esta historia de hoy, porque resulta que el señor Joseph John Thomson, finalizando el siglo XIX, muy pronto de iniciar el siglo XX, observó y estudió estos rayos. Él sabía que estos rayos solo se movían en línea recta, desde el cátodo hasta el ánodo, siempre era en línea recta, a no ser de que se utilizara unos imanes. Si se utilizaban unos imanes, este rayo cambiaba de dirección, se curvaba. Por tanto, a partir de la electrodinámica de Maxwell, uno podría deducir que se trata de un rayo con carga eléctrica, ya que se desviaba a partir de un campo magnético. Pero eso no fue lo único que observó el señor Thomson. Resulta que él también colocó unas aspas girando así como un ventilador, ¿cierto? Como unas aspas, pero obviamente muy chiquiticas, y observó que este rayo al incidir sobre esas aspas hacía mover las aspas, hacía funcionar como un molino de agua, pero de un rayo catódico, y lo hacía girar. Es muy diferente a la luz, porque si por ejemplo nosotros cogemos un rayo láser y lo apuntamos hacia esta misma aspa, no va a suceder nada. Por más intensidad o por alta frecuencia que tenga, esa luz no va a mover este elemento. Pero ¿por qué entonces ese rayo luminoso sí era capaz? Pues resulta que entonces el señor Thomson dedujo que este rayo tiene masa. Había descubierto una partícula que tenía masa y que tenía carga eléctrica, y encontró una relación que permanecía siempre que encontraba esa división de la carga y de la masa en el mismo experimento, sin importar el material del gas o sin importar el material de las placas de los electrodos, siempre estaba el mismo valor entre la carga y la masa. Así que de cierta manera había descubierto algo elemental, una partícula elemental, a la cual la llamó el electrón. Y bueno, pues a partir de este hallazgo fue que empezamos a hablar sobre el átomo y a deducir su estructura, a deducir los modelos atómicos. El del propio Joseph John Thomson con su modelo de pudín de pasas, en el que había una masa positiva que tenía unos pequeños punticos negativos, unas partículas negativas como unas pasas dentro de un pudín, o por ejemplo el modelo de Bohr, el modelo planetario, ¿cierto? Pero a la final terminamos avanzando y avanzando en esto hasta que por allá en 1920, en un ataque de belleza, si se podría llamar así, el señor Louis de Broglie observó que podría comportarse una partícula como una onda. Si quieres saber más sobre esto, te invito a que veas este video porque allí lo explico más a fondo. Sin embargo, estaban diciendo básicamente que a lo mejor esa partícula que había hallado el señor Thomson, pues a lo mejor no era tan partícula como digamos, porque pues era una onda.
Y pues una onda es todo lo que no es una partícula. Es decir, si esto es una partícula, no puede ser una onda. Y si esto es una onda, no puede ser una partícula. Porque una onda no se puede localizar, una onda se propaga, una onda puede estar simultáneamente con otra onda en el mismo espacio. En cambio, una partícula no. Tú no puedes tener simultáneamente dos partículas en el mismo espacio. A la final, por allá en 1930, en esa década, el señor Paget Thomson descubrió que a lo mejor ese electrón sí que se puede comportar como una onda, y lo hizo a partir de un ejercicio de difracción. Y pues si algo se difracta es porque es una onda, o sea, si eso no es una onda, eso no se puede difractar. La difracción es un fenómeno que ocurre en las ondas a partir de una interferencia positiva o negativa, luego de haberse dividido en un obstáculo o en una rendija. Si quieres saber más sobre difracción, te invito a que veas este video donde hablamos hacemos un recorrido histórico de la dualidad onda-partícula de la luz. Es muy interesante. Sin embargo, habíamos descubierto entonces que este electrón se comportaba como una onda, porque literal se estaba difractando, estaba formando ese patrón de difracción tan conocido. Ese electrón al parecer era una onda, pero pues también tenía masa. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues a la final, obviamente con los postulados de la mecánica cuántica se avanzó en que en realidad se trataba de una dualidad, una onda y una partícula, al igual que la luz. De esta manera podemos decir que el señor Thomson dijo algo totalmente contrario a lo que dijo el señor Joseph John Thomson. Es decir, lo único en común que tienen sus ideas es que están hablando del electrón y que tienen el mismo apellido, porque literalmente uno dice que es una cosa y el otro dice que es algo totalmente diferente a lo que el otro dijo. Como lo único que tienen en común es el apellido, resulta que eso es crucial, porque se trata de una familia, se trata del papá y del hijo. Joseph John Thomson dijo que eso era una partícula, que el electrón era una partícula, y se ganó el premio Nobel por decir que era una partícula. Y pues 20 años después, el hijo Paget Thomson dijo que bueno, pues entonces si mi papá dijo que era una partícula, yo voy a decir que es una onda. Y lo descubrió y se ganó el premio Nobel por decir que era una onda. Son esas curiosidades que nos trae la física hasta ahora. Obviamente, hemos avanzado mucho en la concepción del electrón, en el entendimiento del electrón, de su naturaleza, de cómo se comporta. Pero lo fundamental, las dos características fundamentales del electrón en su comportamiento, en su dinámica, que es su comportamiento como una partícula y su comportamiento como una onda, la describieron papá e hijo. Es algo muy bonito porque es algo súper contradictorio, y de esta manera nos damos cuenta que la ciencia, en particular la física en este caso, tiene unas historias muy particulares y tiene unas historias muy curiosas, como en el caso de Thomson padre y de Thomson hijo, que al parecer tenían una peculiaridad, tenían un muy buen ojo para el electrón y pues acabaron descubriendo sus propiedades, una de sus dos propiedades más importantes. La ciencia se construye a través del tiempo. Tiene una historia muy grande. Ver esas historias nos inspiran y nos motivan a continuar trabajando en esta construcción tan grande, en esa construcción social tan grande que es la ciencia en general. Así que las historias son parte crucial del entendimiento físico y de cómo hemos avanzado y de cómo nuestros conceptos y nuestras percepciones sobre la naturaleza y sobre cómo se comporta la naturaleza han cambiado. Te invito a que sigas viendo las historias que están en este canal. Puedes ver muchas otras más. Y recuerda que si quieres ver más allá, tendrás que subir a hombros de gigantes.